Hola, espero estén muy bien. En esta ocasión vamos a aprender tablas agrupadas con Excel. Dicho esto, empecemos. Muy bien, comencemos con lo que son las tablas de frecuencia agrupadas con Excel. En el anterior video, que les voy a dejar el enlace en la descripción de este video, hablaba sobre las tablas de frecuencia simples. ¿Por qué eran simples? Por un ejemplito sencillito, por ejemplo, ahí había las edades, si nos acordamos, era de 15, 16, 17, 18 y 19. Estas edades se iban repitiendo constantemente, es decir, digamos, puede ver, aunque de 150 personas, pero solo eran estas mismas edades. Por eso se prefirió trabajarlo en lo que son simples. Ahora, en este caso, si vemos y observamos bien nuestros datos, se puede ver que son muy variados. En este caso son notas de estudiantes. Son muy variados. A ver, hagamos la prueba. Teníamos que copiar a un lado y luego de ahí teníamos que ir a datos. En herramientas de datos teníamos que ir a esta parte de acá que decía quitar duplicados. Damos clic, continuar con la selección actual y quitar duplicados. ¿De qué columna? De la columna D. Perfecto. Aquí nos está diciendo 19 valores duplicados encontrados y quitados. 21 valores únicos. Son 21 datos únicos. Y si están viendo, tal vez ve aquí unos 351, otros 260 y así sucesivamente. Pero aún así, son muy variados. En este tipo de casos, de tener datos así demasiado variados, es preferiblemente trabajar en lo que son tablas de frecuencia agrupadas. Es por ello que vamos a aprender eso el día de hoy, tablas de frecuencia agrupadas con Excel. Dicho esto, empecemos. Aquí yo ya tengo lo que es mi tablita de frecuencias y aquí mis cálculos auxiliares. Primero vamos a hacer nuestros cálculos auxiliares porque necesitamos esos datos para realizar nuestra tabla. Primero n. ¿Qué es n? N es el número total de datos. ¿Cómo se lo puede hallar con Excel? Hay una función que se llama contar. Damos doble clic en contar y seleccionamos todos nuestros datos. ¿Qué va a hacer esto? Nos los va a contar cuántos datos en total tenemos. Y ya está, tenemos 40 datos. Perfecto. Límite inferior es el valor mínimo, es decir, va a ser min. La función de min vamos a utilizar y vamos a seleccionar todos nuestros datos, cerramos paréntesis e intro. Y ya está. El límite inferior es 23, es decir, el valor mínimo es 23. Uno de estos estudiantes tiene una nota de 23. Ahora, el límite superior es el valor máximo, es decir, vamos a utilizar la función max. La función max. Y doble clic y seleccionamos todo. Cerramos paréntesis e intro, ya está. ¿Cuánto es el límite superior? 98. El rango es la resta entre el límite superior y el límite inferior. Es decir, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Esta es su formulita. Es una simple resta. Por ende, sería límite superior 98 menos 23, que nos va a dar 75. Perfecto. Luego de ello, el intervalo. El intervalo en sí es una formulita que es 1 más 3.322 por logaritmo en base 10 ¿de quién? Del número total de datos que ya hemos hallado y sería 40. Cerramos paréntesis e intro. Para esto nosotros vamos a utilizar la fórmula del redondeo. Yo no quiero decimales, redondeo. Redondear, aquí está la función de redondear. Entre paréntesis toda la fórmula que hemos hecho. Cerramos toda esa fórmula, coma, ¿cuántos decimales? 0, no quiero decimales, listo. 6. Ahora, la amplitud que lo vamos a hacer con A es igual al rango sobre el intervalo. Listo. Es decir, es una división entre esos dos. Entonces lo dividimos. El rango dividido entre el intervalo, que nos sale 12.5. Lo propio, vamos a utilizar la función de redondear.
redondear, ponemos en paréntesis todo. ¿Cuántas decimales? 0. No quiero decimales. Ahora, aquí tenemos una pequeña ventaja. Aquí nos dice que tienen que tener 6 intervalos. Y como ven, aquí tenemos 6 intervalos. Todo esto son 6 intervalos. Perfecto. Continuamos. El primer límite inferior es igual al que ya hemos hallado. Aquí nos dice 23, ponemos los 23. Ahora, ¿por qué tiene este corchete? Se preguntarán, porque tiene que ser cerrado en 23 y abierto en el límite superior. El límite superior es igual al límite inferior más la amplitud, lo que hemos hallado. Para eso necesitamos los que son los intervalos, el rango, todo lo demás, los cálculos auxiliares. Ahora, como aquí solo tenemos una amplitud, yo quiero que esta amplitud se quede fija, esta celda se quede fija. Por ende, vamos a utilizar lo que es la función de F4, donde nos los pone el signo del dólar por delante y por detrás de la letra. Perfecto. Ya teniendo esto, simplemente arrastramos todo esto y ya está. Ahora nos tocaría realizar lo que es el límite inferior. El límite inferior es igual al límite superior, excepto en el primer intervalo que han visto, era el 23. ¿Por qué? Porque aquí, si ven, nos dice cerrado en 23 y abierto en 36. Es decir, tiene que ser mayor igual a 23, pero tiene que ser menor a 36 y no 36. Por ende, si en caso en el primer intervalo tuviésemos una nota de 36, no se lo toma en cuenta. ¿Dónde se lo va a tomar en cuenta? En el segundo intervalo. Si tuviéramos una nota del 49, en el segundo intervalo no lo tomo en cuenta. ¿En dónde lo voy a tomar en cuenta? En el tercero, y así sucesivamente. Es decir, vamos a ir arrastrando esto y ya tenemos todos nuestros intervalos resueltos. Ahora, la marca de clase podemos hallarlo de dos formas, ya sea por la función de promedio, ahí está, y seleccionamos promedio, listo, es 30. Doble clic y ya tenemos nuestra función promedio. Ahora, en este caso, pueden hacer por promedio o sin caso, si gustan. Otra forma sería, el primero sí o sí tenemos que crearlo por la fórmula de promedio, que es la suma entre estos dos y dividido entre ¿cuánto? Entre 2 sería. Ahora, en este caso podríamos hallar, el primero lo sumamos más la amplitud, que es 13, lo fijamos esa celda y ya está, y nos sale 43. Nos va a salir técnicamente los mismos resultados si lo revisan. Esta forma o la otra nos da los mismos resultados, pueden utilizar cualquiera. Ahora, en la frecuencia absoluta, vamos a utilizar lo que es la función de contar punto, sí, punto conjunto. Este de acá, doble clic y listo. Ahora, el primero que vamos a decir nos está pidiendo el rango de criterios. El rango de criterios son todos los datos que nosotros tenemos. Seleccionamos todos nuestros datos. Perfecto. F4 y F4. Es decir, estos datos no quiero que se muevan. Toda esta columna tiene que estar fija. Perfecto. Ahora, ¿qué más necesitamos? Nos dice el criterio 1. ¿Qué va a ser nuestro primer criterio? Bueno, el primer criterio en sí, el rango de criterio, ha sido la columna de datos. El segundo va a ser nuestro criterio, que en este caso va a ser, yo quiero que sea mayor, igual. Primero abrimos lo que son las comillas, mayor, igual. ¿A quién? Al límite inferior, lo que habíamos hablado, ¿no ve? Aquí vamos a respetar los límites. Mayor, igual, ¿a quién? Al límite inferior. Pero ahí, antes de poner al límite inferior, vamos a utilizar este símbolo de I. ¿A quién? Al límite inferior. Selecciono mi límite inferior. Este no lo voy a anclar, por así decirlo. Este se va a quedar dinámico, porque luego tenemos el otro límite inferior que es 36 y así sucesivamente. Luego pongo coma. En el Excel que yo tengo es con coma. Hay otros Excel que les dicen punto y coma, según lo que van a ir viendo en su... Aquí nos está diciendo, ¿ve? ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí te dice, es con coma para hacer el otro criterio. Entonces,
en mi caso es coma, utilizo coma. Si en el caso de ustedes les pide punto y coma, utilizan punto y coma. Listo. Ahora comencemos. Ahora el rango de criterio 2. Solo tenemos estos datos, entonces volvemos a seleccionar nuestra columna de datos. Listo. F4 para anclar estos datos, esta columna de datos, y otra vez coma. En aquí ahora, si hemos dicho el límite inferior tiene que ser mayor o igual, ahora el límite superior tiene que ser menor. Entre comillas ponemos menor, ponemos y ¿quién? El límite superior. O sea, es decir, que para el primer intervalo tiene que ser mayor o igual a 23, pero menor a 36. Y cada intervalo va a ser así. Luego, para el segundo intervalo va a ser mayor o igual a 36, pero menor a 49. Y listo. Ya con esto cerramos paréntesis y damos enter. Y ya está. Nuestra frecuencia absoluta para el primer intervalo sería de 3. Ya para el segundo nos da 5 y así sucesivamente. Damos doble clic y ya tenemos todos nuestros resultados. Ahora, pruebita. La sumatoria de toda la frecuencia absoluta tiene que ser igual al número total de datos. Entonces nos vamos a inicio y ponemos autosuma. Listo. 40 y 40. Entonces nuestro ejercicio estamos haciendo bien. Continuamos. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, ya lo habíamos revisado en el anterior video, es una simple suma donde el primero, solo el primer dato lo copio tal cual, va a ser 3. Y luego en diagonal voy a ir sumando, ¿verdad? Luego el 3 con el 5, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 8. Y luego el 8 con el 16, ¿cuánto me va a dar? 24. Y así sucesivamente. Es decir, para el primero va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Para el segundo, 3 más 5 y listo. Y ya con hacer el primero damos doble clic y ya todo ya está resuelto, ¿no ves? O arrastramos toda la fórmula y nos va a dar. La sumatoria de ambos nos tiene que dar 40. Es decir, del último intervalo tiene que ser 40 y con la sumatoria de la frecuencia absoluta 40 está bien nuestra suma. Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa trata de medir la proporción que tiene cada una de estas frecuencias absolutas sobre el número total de datos. Es decir, en la frecuencia relativa utilizamos lo que es esta fórmula, donde es h sub i es igual a f sub i sobre n. F sub i, frecuencia absoluta, n, número total de datos. Entonces, para el primero, ¿cómo sería? Para el primer intervalo del h sub i va a ser igual a la frecuencia absoluta de ¿cuánto? De 3 dividido entre 40, que esto nos va a dar igual a 0.08 y así sucesivamente. Ahora, para el segundo va a ser 5 dividido entre 40, que nos va a dar a 0.13 y así sucesivamente. Es decir, el primero es dividido entre 40. Y como solo tenemos un número total de datos, esta celda yo lo voy a fijar, no quiero que se mueva. Entonces F4 y ya está. Doble clic. Perfecto, y ya tenemos, ¿no? Está 0.08, 0.13 y así sucesivamente. Y la sumatoria nos tiene que dar 1. Nos salió 1. Perfecto, hemos hecho bien. Ahora, la frecuencia acumulada, relativa acumulada, ¿cómo sería? Es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, pero en este caso utilizas los resultados de la frecuencia relativa. Es decir, el primero yo lo voy a copiar tal cual. Este va a ser 0.08. Y luego en diagonal voy a ir sumando el 0.08 con el 0.13. Que nos va a dar 0.2. Y así sucesivamente vamos a ir sumando cada uno. A ver, vamos a hacer. El primero lo copiamos tal cual. Luego, el primero más, en forma diagonal lo voy a sumar, más el 0.13 y ya está. 0.2 y así sucesivamente. Y luego, el último, en diagonal si ven, nos da la sumatoria 1. Y listo. Y así ya hemos hecho lo que son nuestras tablas de frecuencia agrupadas, en los cuales utilizamos los intervalos. Eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado la explicación y nos vemos en otro video.